título con respecto a lo que había dicho inicialmente, y le puse impresiones de viaje por el Tolima. Es mucho más sencillo y tiene más que ver con el título general de la obra de Gutiérrez de Alba. Gutiérrez de Alba estuvo 3 veces en el Tolima, en 1871, 72 y 74. Bueno, sí, María Gutiérrez de Alba. Ahí está, este es un autorretrato a la acuarela, donde aparece en su traje para la expedición al Caquetá. Entonces, ahí está muy visible su fusil, su puñal, tiene unos binóculos, su sombrero, y tiene una prenda que me pareció a él absolutamente espectacular, que es una prenda inventada por los peones que explotaban la quina en el Huila. Entonces es la capa de paja, que es como una especie de casa portátil completamente impermeable. Se metían allá en el aguacero y ahí no se mojaban para nada. Entonces eso me pareció espectacular. Ese es Gutiérrez de Alba. Las fotos que a veces circulan lo muestran, claro, con traje urbano, que era pues, como estaba usualmente, pero este es su autorretrato, es el único autorretrato que hay de él. Bueno, ¿quién era ese señor? José María Gutiérrez de Alba. Yo tengo que decirles que la primera vez que oí mencionar a Gutiérrez de Alba fue hace muchísimos años, leyendo sobre teatro. Ante todo, para mí, antes de conocer esta obra de sus viajes por Colombia, para mí era un personaje de teatro. Y lo leí por primera vez en una historia de teatro que escribió Carlos José Reyes. Recientemente, bueno, se murió hace como 2 años, algo así, Carlos José. Y menciona a José María Gutiérrez de Alba. Y bueno, están sus fechas de nacimiento y muerte, 1897. Fue ante todo escritor. Escribió poesía, escribió teatro, muchas obras de teatro, y se inventó un género típico español que él llamó la revista, que era una especie de sainete al estilo español y al estilo de los que se usaban cuando yo estudiaba en la primaria, en el colegio. Entonces, como un sainete, no es que sea mucho de mi gusto. Ese señor fue absolutamente popular, digamos que muy popular en toda América Latina y en España mientras estaba vivo. Realmente llegaba a cualquier pueblo, a Natagaima, si ustedes quieren, y allá lo conocían, por sus obras de teatro y por sus poesías. Entonces no era de ninguna manera un personaje desconocido. Estuvo en Colombia entre 1871 y 1883. Ahí son como 12 años. 12 años. Sí. Con un título bastante pomposo, agente confidencial del gobierno español. Algunos dicen, creo yo sin ninguna razón, que era un espía de la corona española. Entonces, al principio de su obra, de sus impresiones de un viaje a América, explica por qué vino. Entonces dice que a uno la impresión que le queda es que la razón principal era hacer contactos y hacer tratados con los distribuidores de libros en Colombia. No tenía nada que ver con cosas confidenciales ni de espía. Y eso era obviamente su mayor interés, porque uno de los problemas que tenían escritores españoles muy conocidos, muy populares como él mismo, era las ediciones piratas. Y era el comercio del libro que se manejaba, principalmente desde, por ejemplo, la isla
no le piratearan tanto sus obras. Entonces, ese era su verdadero interés. Pero también explica, y esa es la teoría que han cogido todos los que han estudiado Gutiérrez de Alba, también explica que el gobierno español lo había mandado aquí con el fin de que investigara por qué Colombia no había iniciado relaciones diplomáticas con España, la madre patria. ¿Por qué Colombia no había hecho eso? Y en realidad Colombia fue uno de los últimos países de Latinoamérica en establecer relaciones diplomáticas con España. Esto solamente fue el tratado, realmente se firmó en 1881. Mucho después, bueno, cuando todavía Gutiérrez de Alba estaba aquí en Colombia, pero Gutiérrez de Alba no tuvo mucho que ver con eso. El que tuvo mucho que ver fue José María Vergara y Vergara, que era uno de los amigos cercanos de Gutiérrez de Alba. ¿Y por qué? Porque realmente el primer paso para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Colombia se dio con la creación en Bogotá de la Academia Colombiana de la Lengua. Y el principal promotor de eso fue José María Vergara y Vergara. ¿Sí? Fue importante, claro, la presencia de Gutiérrez de Alba, digamos que para darle presencia a España, para darle relevancia a España. Esto no, ¿qué pasa? Permítame. Algo le estoy haciendo mal. Bueno, ¿qué intereses tenía España en Colombia? No muchos. ¿Qué intereses tenía Colombia en España? Tampoco. Colombia en esos momentos, en la década de 1870, era uno de los países más pobres de América Latina. En realidad, bueno, estaba muy alejado de las riquezas, por ejemplo, de México, Perú, incluso de Venezuela. Era uno de los países más pobres de América Latina. O sea, el comercio colombiano no le interesaba a casi nadie, excepto por el oro. El oro sí tuvo presencia importante en los mercados internacionales. Pero a España le interesaba sobre todo una cosa, le interesaba que hubiera la independencia de Puerto Rico y Cuba. En eso sí